aquí dentro del tratamiento ortodóntico va a tener un costo mucho más elevado. Vamos a hablar del porcentaje de inclusiones, tanto en superiores e inferiores. Esto es de los incisivos centrales y laterales, que es de 0.1 a 0.5%. ¿Ya? Este es en el canino superior, de 0.8 a 2.9. Ya vemos una cifra un poco más elevada de los caninos implantados superiores, pero a diferencia del canino inferior, que es de 0.5 a 0.4%. En los premolares es casi similar, 0.2 y 0.3%. En el primer molar superior y en el primer molar inferior es igual, casi similar, 0.02 y 0.04%. En los segundos molares, 0.8 y 0.6. Y en los terceros molares, como ya habíamos indicado hace un momento, estamos hablando de un 20 a 30% de inclusión que presentan los terceros molares. ¿Ok? Ahora, para realizar la técnica quirúrgica ortodóntica, ¿no? Les voy a dar un pequeño vistazo. ¿Qué se va a necesitar? Ácido fosfórico, adhesivos, resina, ataches o botones, anestesia, bisturí y fresas. ¿Para qué? Para que yo pueda abrir estas ventanas y pueda traccionar. Entonces, esto entra dentro de la técnica quirúrgica ortodóntica. En la técnica básica se van a realizar diferentes colgajos. Un básico, un marginal, una operculización, un colgajo paramarginal y una exposición del diente, ¿no? Entonces, aquí en la operculización, ¿a qué se refiere? A eliminar lo que es el techo que está cubriendo al diente. Esa es la operculización. En sí, es la osteotomía o ostectomía que vamos a realizar a nivel de este diente. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo se realizan estos tratamientos de los caninos. Entonces, primero voy a tener una evaluación radiográfica. En este caso estamos viendo una tomografía, donde estamos viendo la posición del canino. Y es por eso que ahora hay un caso, tenemos un caso de un canino. Y bueno, sus compañeros me indican que está vestibular, pero a mí nada me asegura que está vestibular hasta no ver la imagen que corresponde. Entonces yo tengo que ver en la imagen que efectivamente está vestibular. ¿Por qué? Porque si yo procedo a abrir a vestibular y esta pieza está a palatino, imagínense el daño que vamos a causar a este paciente. Entonces, hay que tener criterios también ahí. Y obviamente vamos a empezar, ¿no? Con la incisión, después la operculización, que se llama acá, que es el debridamiento del tejido óseo, para destecharlo a este y descubrirlo a este camino, y posteriormente ya hacer el grabado, hacer lo que es la técnica de adhesión, después colocar el botón, o en este caso ya sea un botón o puede ser un mismo bracket, y empezar a traccionar ya sea con alambres o con ligas. Entonces ese es un tratamiento básico para poder jalar quirúrgica y ortodónticamente a una pieza incluida. ¿Ya? Ahora, dentro de la extracción, ¿cuáles son los riesgos y condiciones del sistema? Bueno, riesgos siempre va a haber, ¿no? Al momento de realizar una extracción. Ahora, las condiciones sistémicas de los pacientes, eso es muy importante. Ahora, actualmente, en nuestra clínica no estamos pudiendo manejar este criterio. ¿Por qué? Por el tiempo. Si tuviéramos capaz un poquito más de tiempo, en este caso yo les exigiría, por ejemplo, lo que son hemogramas, todos esos estudios complementarios que deberíamos tener por criterio básico para evaluar el estado de salud de nuestro paciente. Y obviamente tenemos que tener una colaboración del paciente, ¿no? Hay muchos pacientes que por el hecho de colocar la anestesia nomás ya se empiezan a sentir mal, se empiezan a sentir nerviosos, ansiosos, quieren que pase rápido, quieren que saquemos rápido. Y eso no nos ayuda a nosotros, ¿por qué? Porque la anestesia se va a pasar rápido. Entonces, eso entra dentro de lo que es la extracción. Ahora, tenemos que hacer una evaluación. Tengo que ver la accesibilidad y la colaboración, y además de la evaluación radiográfica, lo que hemos dicho, ¿no? Tengo que evaluar
yo cómo está esa pieza, dónde está esa pieza, si está en vestibular, si está en palatino, si está, en caso de los terceros molares, la posición, el grado, todo eso tenemos que ir observando. Ahora, dentro de la evaluación radiográfica, y esto se tienen que aprender bien, ¿ya? Les estoy diciendo, se tienen que aprender bien. No que sea una pregunta que valga 10 puntos, o 9 puntos, en este caso cada uno un punto en el examen. ¿Qué voy a evaluar en la radiografía? Uno, la profundidad de la inclinación, de la inclusión, perdón, de la inclusión. ¿Cómo está la disposición de este diente? ¿Qué tan profundo está? Si lo puedo ver, si no lo puedo ver, si lo puedo palpar, no lo puedo palpar. Si radiográficamente se ve que esta inclusión está en contacto con el segundo molar, si no está en contacto. Ese es el primer criterio de la evaluación radiográfica, la profundidad de inclusión. La morfología radicular, la morfología radicular. ¿Cuántas raíces tiene esta pieza? ¿Dónde están ubicadas estas raíces? Si están con referencia al eje o si están tal vez distalizadas, tal vez presentan una dilaceración hacia distal, hacia mesial. Después, la longitud y grado de la formación de las raíces. Como pueden haber raíces súper largas en este caso, que son el doble del diámetro de la corona, como pueden haber también raíces muy cortas, muy pequeñas, que tampoco te van a dar problemas donde son solamente una, o están en proceso de formación. Entonces, ahí entra todos estos criterios. El número de raíces, aquí lo mismo, aquí hay dos, por ejemplo, aquí solamente hay una y está en proceso de formación. Aquí también hay una, pero que tampoco te va a dar un problema. Pueden ser que haya, obviamente, 4 conductos, pero ustedes saben bien que en esos 4 conductos pueden estar en una sola raíz. Entonces, sí o sí yo tengo que evaluar todo esto. ¿Ya? Ahora, la amplitud del saco folicular. ¿Qué es lo importante evaluar del saco folicular? Que sea un poco, que haya espacio, uno, que me demuestre que hay espacio en este saco folicular. La amplitud del ligamento, pero ahorita les voy a explicar por qué. La amplitud del ligamento periodontal y el grado de mineralización del tejido óseo. Es muy distinto que yo le haga, por ejemplo, la exodoncia de un tercer molar a un paciente de 21, 24, 26 años, a diferencia que yo le haga a un paciente de 45, 50, 55 años. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el hueso en etapas de crecimiento y de desarrollo es más poroso, más esponjoso, pero ya mediante va pasando el tiempo se hace más compacto. Entonces automáticamente yo voy a querer luxar, yo voy a querer desprender esas tablas óseas y créanme que nunca lo van a lograr en un paciente de edad avanzada. Esto dirigido obviamente a la excedencia de los terceros molares. Entonces todos estos criterios los tenemos que mirar. Ahora, ¿por qué la amplitud del saco y la amplitud del ligamento? Porque esto también va a determinar que yo pueda luxar la pieza dentaria. Entonces, en ese aspecto, tengo que saber valorar este criterio en la radiografía, ver si efectivamente hay espacio para que yo pueda luxar o no. Y aquí es algo que es lo mismo, ¿no? La cercanía de los dientes incluidos y de los dientes contiguos. Aquí me faltó lo que es el número 8. ¿Ya? Este es el 8, chicos. ¿Ya? Entonces, esta cercanía de los dientes incluidos y de los dientes contiguos, ¿qué significa? Que no hay tabla ósea que los separe a estas dos piezas. Entonces, yo obviamente voy a poder un poco luxar hacia distal a esta pieza, pero hacia mesial nunca voy a poder luxar. ¿Por qué? Porque ya está en contacto con la raíz del segundo molar. Y si quiero luxar eso, bueno, voy a acabar fracturando algo por ahí.
Entonces, lo mismo en esta imagen, ¿no? Que está en un contacto muy prematuro, como en esta imagen que podemos ver acá. Lo mismo está pasando acá. Tiene un contacto prematuro con el segundo molar y automáticamente no me va a dejar luxar esa porción de tabla. Entonces, en ese caso, ya tengo que cambiar mi criterio de evaluación para la cirugía. Y el 9, que sería el último, ¿no? La cercanía con estructuras anatómicas. Esto lo vamos a tocar todo el tiempo, ¿ya? Ustedes saben bien que a mí anatomía me encanta y es uno de mis fuertes. Así que en este aspecto, dentro de las estructuras anatómicas, sí o sí tenemos que evaluar. Y no solamente en los molares, sino también en caninos, en premolares, caninos inferiores, molares superiores, en todos estos. ¿Por qué? Porque aquí solamente vemos en la imagen, ¿no? Aquí está nuestro conducto dentario inferior. ¿Y quiénes están ahí en el conducto dentario inferior? Están sus raíces. Entonces hemos tenido un caso, ¿no? Donde estaban las raíces muy cercas y por suerte no se complicó ese paciente. Porque yo les soy muy franco y sincero. Ustedes saben bien cómo soy directo. Yo no me ando con rodeos, no les voy mintiendo. Les digo, mira, tu paciente puede tener una paresia de miarcada, y parálisis facial de semiarcada debido a esto. Entonces, si yo no valoro esto y le realizo la exodoncia, ya, aquí, por ejemplo, si lo veo intraoralmente, capaz estoy viendo aquí la corona, uy, ya se ve, ahí está, lo sacaremos, digo, sin radiografía ni nada, y procedo a extraer esta pieza. ¿Qué es lo que va a pasar con este conducto? Puede ser que al momento de retirar las raíces, una de las raíces se enganche con el nervio y puede rasgarlo, sino seccionarlo. Y en ese caso es un problema gigante que se arma ahí, porque el paciente no va a sentir todo este lado, no va a sentir el lado inferior de este lado, por ejemplo, si estoy haciendo la excedencia de este lado. ¿Por qué? Porque está el mentoniano aquí, el mentoniano recordemos que es rama del dental inferior, entonces todo eso se va a complicar. Y devolver esa normalidad no va a ser pues en un mes, 2 meses, 3 meses, no. Va a tardar por lo menos unos 3 años en que eso vuelva a su normalidad, y eso con suerte, porque después el paciente va a sentir todo esto como un hormigueo, como si estuviera hinchado todo el tiempo. ¿Debido a qué? Debido a que yo no he valorado como corresponde la exodoncia de este tercer molar. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí está el conducto dentario inferior, está bajando y se pierde, y se pierde. ¿Eso qué me dice? Que puede ser que esté pasando por detrás del diente y vuelve a salir, pero aquí no tanto, aquí se nota, y se nota que está por delante. Entonces hay que saber manejar esos criterios. Yo creo que en radiología esto un poquito más van a enfatizar para la lectura radiológica, pero sí o sí tenemos que conocer las estructuras anatómicas. Y no solamente en ese aspecto, ¿no? Sino que también yo aquí, por ejemplo, si voy a hacer una incisión, tengo que saber qué músculo se está insertando aquí, qué nervios están próximos aquí, qué arteria puede ser próxima a esta región. Porque no es cortar por cortar y levantar por levantar, por si acaso, sino que hay que conocer también dónde estoy, con quién me voy a encontrar y qué puedo hacer si en caso me encuentro tal vez con una arteria grande. Entonces, todos esos criterios hay que saber manejar. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de los terceros molares, ¿ya? Esto es la clasificación de inclusión de los terceros molares. Recuerden, hay dos clasificaciones. Aquí voy a colocar una nueva vez para que no se maree, ¿ya? A ver. Clasificación de inclusión. ¿Ok? La clasificación de Winter. ¿Qué nos dice? La clasificación de Winter nos dice que se basa en la angulación con respecto al eje del segundo molar. Entonces, si mi segundo molar está erupcionando, entonces yo me voy a basar a ese eje de mi segundo molar. Y son 4.
Son 4. ¿Cuál? Estos criterios ustedes lo manejan bien. No hay ningún problema. En los mesio inclinados, los horizontales, los normo inclinados, que están obviamente en el mismo eje del segundo molar, y los disto inclinados, que están hacia distal. No estoy entendiendo, doctor. A ver, muéstreme. Ah, claro, te muestro. Acá está. Aquí está, ¿no? El mesio inclinado, el horizontal, el normo inclinado y el disto inclinado. ¿Cuál es más complejo de estos 4? El disto inclinado. ¿Por qué? Porque en este disto inclinado yo me tengo que deshacer casi de toda esta porción de hueso para que yo lo pueda seccionar después al diente y pueda sacar por ese lado. Entonces es una cantidad grande de tejido óseo que me tengo que deshacer en los disto inclinados. Recordemos de qué clasificación estamos hablando. Estamos hablando de la clasificación de Winter. ¿Ya? No se olvide, clasificación de Winter. Voy a tomar lista, por favor. Los que no han colocado sus nombres, es el momento ideal. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no esté quedando claro? Lo que quieren que repita. ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Bueno, tenemos 7 minutos, así que seguimos. La otra clasificación de Pelley-Gregory, ¿ya? ¿Qué dice esta clasificación? Esta clasificación nos indica que se basa en la posición del tercer molar con respecto al margen anterior de la rama ascendente. Entonces, si no sabemos anatomía, no vamos a saber de qué estamos hablando. Ustedes, para realizar la técnica de Spix, palpan, ¿no ve? Este borde anterior de la rama ascendente. Borde anterior de la rama ascendente. ¿Y en cuánto se clasifica? Se clasifica en 3. Esta clasificación. Clase 1. ¿Qué dice la clase 1? ¿No? La posición respecto al margen anterior. La corona del tercer molar, obviamente, se ubica anteriormente al margen de la rama. A ver, una imagen. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Se ubica anteriormente al borde de la rama. Anteriormente al borde de la rama. ¿Qué dice la clase 2? La mitad de la corona está cubierta por la rama. La mitad de la corona está cubierta por el borde de la rama. Y la clase 3, la corona está totalmente cubierta por la rama. La corona totalmente cubierta por la rama. Clasificación de Pelley-Gregory según posición de tercer molar con respecto a la rama mandibular. Por si acaso. Esta es otra clasificación de Pelley-Gregory. ¿Pero en qué se basa? En la profundidad de inclusión en base al plano oclusal. Entonces, hay 3 clases, A, B y C. ¿Qué dice la A? La A dice que tanto el segundo y el tercer molar se encuentran próximos a su nivel de oclusión. Entonces, ¿qué significa? Que mi segundo molar y mi tercer molar están cerca, están ahícito de estar en la misma línea oclusal, ambos. O están en la misma línea. ¿Están en la misma línea o están próximos? ¿Ya? Eso dice la clase A de Pelley-Gregory. ¿Qué dice la clase B? Vamos a ver la imagen, por cierto. La clase A, próximo al borde oclusal del eje oclusal, ¿no? El tercer molar y el segundo molar están próximos al mismo eje oclusal. La clase B,
Dice, el tercer molar presenta un plano oclusal incluido. Un plano oclusal un poco más incluido, más inferior. ¿Y qué dice la clase C? Que se ubica el tercer molar totalmente por debajo de la línea amelocementaria, entonces está totalmente sumergido. Entonces, si se dan cuenta, esta clase A, B y C concuerdan con la clase 1, 2 y 3 también casi en su totalidad. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Nada, todo claro. Parece que el examen va a estar de 100. Bueno, chicos, ahorita les comparto el otro enlace. En un ratito, esperen, por favor.
dentario inferior, del canal mandibular, ¿no? Por donde transcurre también nuestra arteria, vena y nervio dentario inferior. ¿Rama de quién? Rama de la maxilar inferior. ¿Qué nos dice? ¿No? Uno, que la posición de este conducto dentario inferior o conducto mandibular se encuentra hacia el lingual en un 61%. En un 61%. Entonces, si nosotros palpamos el tercer molar y lo palpamos por vestibular, entonces podemos estar casi seguros que no nos vamos a topar con con este conducto. ¿Qué nos dice? Que el 33% se encuentra en la parte vestibular. Y el 6%, ojo con esto, el 6% nos dice que lo encontramos en contacto directo con las raíces. Y aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en este caso con este tipo de aberraciones, lamentablemente vamos a producir un parálisis hemifacial. Hay que tener mucho cuidado. En algunos casos no es sacar por sacar, si se dan cuenta, sino que hay que tener también ese cuidado de estructuras anatómicas que están cerca a las piezas dentarias que vamos a extraer. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir. La técnica básica para realizar la exodoncia de un tercer molar. Vamos a realizar colgajo de acceso, colgajo marginal, colgajo triangular, colgajo trapezoidal, liberación distal. Esto yo les voy a explicar más cuando hagamos esa clase de incisiones, perdón, no de incisiones, sino de suturas, ¿no? La mayoría quiere suturas. Pero ahí también vamos a practicar este tipo de colgajos, cómo se los levanta. Doctor, ¿por qué lo ha marcado a ese de verdecito? Porque este es el colgajo que nosotros utilizamos aquí en la clínica, el colgajo marginal. Esa incisión que yo hago para realizar el colgajo se llama colgajo marginal. Entonces, si yo les preguntara en el examen, indique usted el colgajo que se realiza dentro de la clínica de cirugía de la carrera de odontología, ustedes tendrían que decir colgajo marginal. ¿Ya? Mucho cuidado. Si me equivoco, miren, colgajo. Ya. Obviamente, estos colgajos de acceso también sirven, funcionan, tienen la misma característica, pero algunos son más invasivos, otros menos invasivos. Por ejemplo, dentro de estos, el más invasivo es el trapezoidal, al menos para terceros molares. El triangular es el más simple, el más sencillo, el más cortito, el más chiquitito. Un colgajo de acceso simple es como si cortáramos una sola línea. Y el colgajo de liberación distal es un poquito más traumático. ¿Por qué? Porque yo me dirijo hacia la rama de la mandíbula. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado. ¿Ya? Pero ¿cuál realizamos nosotros? El colgajo marginal. ¿Ya? Después de realizar mi colgajo, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una elevación y separación de mi colgajo. Una vez que hago la separación, voy a realizar, obviamente, lo detecto al hueso, al tejido óseo, y voy a hacer mi ostectomía o mi osteotomía, dependiendo al caso y a la evaluación que ya he hecho hace rato con mi radiografía. Después de mi osteotomía o ostectomía, voy a realizar mi odontotomía. Cambiamos el nombre de odontosección a odontotomía ahora. ¿Ya? Esta odontosección se llama odontotomía, que significa el corte de la pieza dentaria, obviamente a través de fresas. Y posteriormente, una vez que ya lo he cortado la pieza, voy a proceder con la extracción. Una vez que he realizado la extracción, reviso el alveolo, que no haya secuestros óseos,
que no, bueno, esto ya saben ustedes, ¿no? Ya hemos ido hablando en todos los temas, y ya saben que todo el alveolo se tiene que revisar, que no haya secuestros, que no haya tejidos blandos, circundantes, que no haya capuchones, no podemos dejar nada de eso, y tenemos que limpiar totalmente para recién proceder a realizar mi sutura y obviamente posterior mi hemostasia. Entonces, si vamos a la parte radiográfica, voy a evaluar cada una de mis piezas, cómo están, hacia dónde están dirigidas, cómo está la impactación, si es mucho, si es poco, cómo están las estructuras vecinas, si hay alguna afección por ahí de alguna estructura, y de ahí, una vez que he evaluado, recién voy a proceder con la parte de la cirugía. Entonces voy a hacer mi incisión, voy a levantar mi colgajo, voy a liberar el tejido óseo y voy a realizar mi ostectomía. Aquí se ha realizado una ostectomía acompañada de una osteotomía. ¿Cuándo se realizan estos casos? Cuando las piezas están totalmente sumergidas. Entonces, yo hago un desgaste, no sé si han visto en los huevos, no sé si han practicado alguna vez, pongamos que esto es un huevo, yo marco una línea acá y empiezo a rodear toda esta parte y liberándola, la libero y saco todo este trozo que he liberado enterito. Entonces, aquí estoy realizando osteotomía y cuando estoy retirando, estoy produciendo una ostectomía. Y ese pedacito de hueso que incluso estoy retirando, lo puedo volver a colocar o a fijar a través de tornillos para un poquito aminorar lo que es la regeneración ósea. Entonces ya saben, mi incisión, mi levante de colgajo y obviamente, aquí por ejemplo, es esta una incisión triangular. Entonces si subimos un poquito, la triangular la han hecho. Como si se dan cuenta es un poquito menos invasiva, es pequeñita. Estamos hablando de 1,5 cm aproximadamente de corte para liberación. Entonces nuestra ostectomía, nuestra osteotomía, nuestra odontosección, aquí retiramos ya la porción coronaria para por último proceder con la extracción de la pieza propiamente dicha. Veo cómo está la cavidad alveolar, si está sana, si no hay restos, si no hay restos de capuchón, de mucosa, y procedo con mis puntos de sutura. Y listo. Con eso yo ya he acabado de hacer mi extracción de un tercer molar inferior. El tercer molar superior. Ahora, la clasificación. Su clasificación según la angulación. ¿Ya? Aquí no hay clasificaciones especiales, solamente hay la clasificación según la angulación. Puede ser mesializado, vestibularizado, palatinizado, distalizado, nada más. Y obviamente va a ser incluido, semi-incluido, impactado, no impactado. Nada más. Entonces, lo básico. La evaluación de la radiografía. Obviamente, nuevamente, tengo que ver cómo está la pieza. Tengo que ver cómo está el capuchón, el folículo. Tengo que ver el periodonto, cómo está el periodonto, la disposición de las raíces, cuántas raíces. Y en este caso del maxilar superior, ¿con qué tengo que tener cuidado? Por una técnica. Por el seno, Según doctor. maxilar, doctor. La Miriam te ha ganado, no sé quién era la segunda. La Miriam se ha ganado. Por el seno maxilar, ¿no? Por el seno maxilar. ¿Por qué? Porque si esta raíz está penetrando al seno maxilar, ¿qué es lo que va a producir? Me va a producir una comunicación bucosinusal, lo que hablábamos en las anteriores clases. Y cuando producimos esta comunicación bucosinusal, y yo lo dejo así, ¿qué me importa? Va a cicatrizar nomás, no pasa nada, ¿no? Acuérdense que este paciente cuando respire va a sentir que entra y sale aire por ahí. 1. 2. No va a coagular. 3. El dolor va a ser insoportable como una alveolitis seca. Ustedes ya conocen muy bien lo que es alveolitis seca y húmeda. Entonces todo eso ya sí o sí hay que valorar.
Entonces, en este aspecto, tengo que ver cómo está la disposición de esas raíces y todo. Ahora, si voy a producir una comunicación bucosinusal y soy consciente de que le voy a extraer ese tercer molar y se va a producir esa comunicación, entonces yo tengo que ser consciente y decir, explicarle a mi paciente, ya sabe, desde el principio, mire señor, va a pasar esto, puede pasar esto y estas pueden ser las consecuencias. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer como profesional? Entonces yo haré mi colgajo y voy a tapar completamente el alveolo. ¿Para qué? Para dejar que coagule esa parte de fibrina, se genere aquí mi coágulo, se produzca una fibrinólisis en esta región y posteriormente este seno maxilar que está recubierto por una membrana que es la membrana de Snyder, se regenere y cubra totalmente lo que es el seno. Entonces, yo extraigo, dejo un colgajo, jalo el colgajo lo más próximo al segundo molar y dejo que cicatrice. ¿Cómo me voy a dar cuenta que efectivamente ha funcionado o no este colgajo? Cuando yo le diga a mi paciente, respire y le tape la nariz. Va a respirar y algunos burbujitos van a empezar a salir por el alveolo. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, ¿no? Que las extracciones que hemos dicho, ¿no? De las complicaciones de exodoncia. Cuando algunas veces estamos extrayendo restos radiculares y ejercemos mucha presión, ¿y qué pasa con esa raíz? Se entra, ¿no ve? Hacia el seno maxilar, en vez que saquemos, lo metemos. Entonces, va por ahí el mismo camino, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar este tipo de exodoncias. Ya saben, evaluación radiográfica. En algunos casos, si tienen dudas, entonces es preferible pidan otro examen. Y en este caso ya no pidan un examen radiográfico, pidan una tomografía. Y la tomografía les va a mostrar de diferentes ángulos, de diferentes planos, cómo está la disposición de estos dientes. Ya me he cansado. Ya. Las estructuras ahora que tenemos que tener cuidado acá. ¿No? Obviamente el seno maxilar es lo primero, ¿no? El seno maxilar. Pero después la tuberosidad del maxilar, que normalmente, y en un porcentaje muy elevado, cuando se realiza la exodoncia de un tercer molar, esta pequeña tabla tuberositaria se fractura, se rompe y sale conjuntamente con el diente, queda suelto como secuestro óseo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tuberosidad. Después la fosa pterigopalatina. ¿A quién aloja esta fosa pterigopalatina? Una técnica. A la una, a las dos, a las tres, nadie. Qué raro, ¿qué ha pasado? La fosa pterigopalatina, si recordamos, aloja estructuras muy importantes. ¿Cuáles son esas estructuras? Uno, el nervio maxilar superior. Dos, la arteria maxilar interna. Y tres, el ganglio de Meckel, que es rama del nervio maxilar superior. Entonces, estos elementos aglutinan en la fosa pterigopalatina. Y si yo no tengo cuidado, puedo llegar a fracturar tuberosidad y fosa pterigopalatina. Si ejerzo mucha fuerza, mucha presión al momento de realizar la exhumación. Y otra, la bola adiposa de Bichat, ¿no? La burbuja adiposa de Bichat, que también tenemos que tener mucho cuidado. Actualmente está de moda, ¿no? La bichectomía, retirar, ¿no? La bola adiposa de Bichat. Y hay muchos colegas que realizan esto sin tener un criterio fundamentado de cuán importante es este tejido adiposo dentro de nuestro rostro. Yo creo que todos hemos tocado alguna vez grasa, aceite, cuando hemos comido y todo. Y tenemos esa sensación, ¿no? De que resbala, de que patina, de que están así
nuestros dedos cuando hemos agarrado una porción de carne grasosa. Entonces, en este caso, la bola adiposa de Bichat nos ayuda a ¿qué? A facilitar el movimiento de nuestros músculos de la mímica facial. Y no solamente de la mímica facial, sino también a nuestros músculos de masticación. Entonces, imagínense, yo retiro esa bola adiposa de Bichat. Recuerden que esa cara de lo que yo podía abrir súper grande mi boca, de aquí a unos 2, 3 años, voy a abrir la mitad. Porque ya me va a empezar a doler mis músculos. Porque no va a haber ya esa elasticidad. ¿Por qué? Porque no tengo esta bola de grasa. Entonces hay que tener cuidado también en eso. ¿Ya? Como les digo, es un tejido. Y si nosotros rompemos este tejido, entonces es otro problema. Hay que tener mucho cuidado en las estructuras. Las técnicas. Casi vamos por lo mismo, ¿no? Los colgajos. Depende del tipo de colgajo. Un colgajo de acceso directo, puede ser un colgajo en sobre, puede ser un colgajo marginal trapezoidal, un colgajo triangular y un colgajo de acceso palatino. Obviamente valorando la pieza, dónde está, dónde se encuentra, si se encuentra en vestibular, si se encuentra hacia palatino, si se encuentra hacia distal, ¿no? Por eso es que yo normalmente cuando hacemos terceros molares superiores, sí o sí les exijo lo que es la hoja de bisturí número 12, porque la 15, la 11, imposible que ingresen hasta ahí. ¿Por qué? Por la tuberosidad. Pues imagínense, hasta atrás tenemos que entrar y cortar de manera para poder separar. Entonces, ahí viene. ¿Ya? Después de realizar nuestro colgajo, ¿qué va a proceder? Una osteotomía o una ostectomía, si corresponde, la odontotomía, la odontosección, la luxación de la pieza y por último, lo que es la exodoncia, y obviamente, después de la exodoncia, la revisión del alveolo y la sutura. ¿De acuerdo? Ahora, en tercer molar superior. Vamos con el canino. Canino superior. Lo mismo. Evaluación. ¿Dónde está este canino? Si está en vestibular, si está en palatino, si está mesializado, si está distalizado, si está, en este caso, horizontalizado. Hay incluso que otros están totalmente girados, totalmente, ¿cuál es el término? Se me ha ido. Con transgresión. Entonces, de lo que tiene que estar en esta posición, está con una transgresión y está, en vez de mirar hacia abajo, está mirando hacia arriba, hacia el seno maxilar. Y se da casos, ¿no? Donde los dientes están erupcionando y abrimos la fosa, separamos la fosa y el diente está erupcionando hacia ese lado. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar radiográficamente nuestros caninos. ¿Ya? Las estructuras que hay que tener cuidado con los caninos superiores. La arteria palatina, ¿no? El nervio nasopalatino, ¿no? Les preguntaría rama de quién, pero les apuesto que uno o dos me van a responder. Las fosas nasales, ¿no? Las fosas nasales. Y el nervio infraorbitario. Todas esas estructuras que son de suma importancia, y no solamente ¿no? el nervio, sino aquí entra el paquete vascular nervioso infraorbitario. Además que aquí también debería entrar una arteria, que es la arteria facial, ¿no? Porque recordemos que la arteria facial, que es rama de la carótida, viene por debajo del borde de la mandíbula y se dirige en forma de sinusoide hacia donde, hacia el ala de la nariz para terminar con sus dos ramas terminales. Y en este tramo va a dar obviamente coronarias superiores e inferiores, pero si yo tengo un canino en vestibular y quiero hacer tal vez una incisión grande y justo me encuentro con la arteria facial, imagínense la cantidad de hemorragia que va a haber. Entonces también hay que tenerlo como cuidado, como una estructura de sumo cuidado a la arteria facial, que lo voy a aumentar por nada más. Arteria facial. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta ahí las estructuras que hay que tener con el canino. Los protocolos quirúrgicos para el canino superior: anestesia, el colgajo de acceso, palatino marginal, palatino paramarginal y el acceso vestibular, ¿no? En el acceso vestibular, obviamente, ya van a entrar los distintos tipos de incisiones. Después la osteotomía u osteotomía. Después la exodoncia propiamente dicha, porque aquí normalmente no se hace odontosección, el canino sale por sí solo. La revisión y la sutura. Vamos con el canino inferior. La evaluación nuevamente. Tengo que ver cómo está su disposición, hacia dónde están, cómo están comprometiendo las diferentes estructuras. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que tener cuidado aquí con qué estructura, con el nervio mentoniano que está aquícito. Si yo hago un colgajo muy amplio e invado esa porción, acuérdense que puedo acabar desgarrando lo que es este paquete vasculonervioso mentoniano. Las estructuras, el agujero mentoniano lo dice, ¿no? Lo primerito, tejidos blandos linguales, si voy a entrar obviamente por lingual, y el nervio incisivo, ¿no? El nervio incisivo, que lo puedo seccionar incluso al momento de realizar la extracción de los caninos inferiores. Los protocolos quirúrgicos, anestesia, colgajo, ya sea vestibular, marginal, paramarginal, lingual, osteotomía, ostectomía, odontosección o odontotomía, luxación, extracción y sutura. Obviamente aquí va a entrar ya lo que es la revisión del alveolo que estamos dejando, ¿no ve? Entonces, hasta ahí vamos. Y ya, para acabar, lo que son los autotransplantes y los reimplantes, que acabamos con esto. ¿Cuándo se va a realizar un autotrasplante o un reimplante? Cuando yo tenga una pieza afectada terriblemente, ya sea por caries, por un proceso pulpítico, por un proceso infeccioso, como en este caso, que ya no tiene solución, o como en este caso. Miren la cantidad de caries que tiene la pieza. Pero yo tengo mi tercer molar y está ahí escondido allá. Lo sacaremos y lo vamos a reimplantar. Se lo extrae a este y se lo reimplanta. Y se lo feruliza. Se lo feruliza. ¿Ya? Lo más fácil es ferulizar. Si no se puede ferulizar por la cantidad de hemorragia que pueda haber, entonces se puede hacer esto, que es una telaraña en tejido. Entonces agarro mi hilo, voy de distal hacia mesial, vuelvo hacia distal, vuelvo a pasar a mesial, voy de vestibular a palatino, vuelvo de palatino a vestibular, y esa sutura me va a ayudar a mantener la pieza en su sitio. ¿Ya? Eso en caso de que yo no pueda realizar este tipo de férula. ¿Ya? De férula. Pero recordemos que esto sí o sí lo tengo que hacer en piezas totalmente destruidas. ¿Ok? Con esto estaríamos acabando lo que es el tema de inclusión dentaria. Y a la cuenta ya estarían casi preparados para su examen. Cabe recalcar que me deben una clase, nuevamente, les repito, me deben una clase. Y me la tienen que pagar, no sé, ya se podrán de acuerdo ustedes y me dirán, doctor, tal día queremos pasar. ¿Qué temas van a entrar? Extracción de restos radiculares y obviamente lo que son piezas incluidas a su tercer parcial, ¿no? A su tercer parcial. Entonces son estos dos temas que van a ingresar a su examen, ¿vale? Ya saben, el día viernes, el examen yo creo que va a ser a las 2:30, más o menos, 2:20 hasta esperarles, porque siempre hay alguien que se atrasa. Entonces, pero tratemos de empezar lo más posible temprano, ¿ok? Si hay dudas, si hay consultas, este es el momento, chicos. Si no, nos estaríamos viendo en la parte clínica con el grupo de esta tarde.
Y de ahí con los otros grupos el día jueves y viernes. Y de ahí el día sábado voy a programar para aquellas personas que les falte una técnica o exagerando dos, nada más. Si les falta tres, lo siento mucho, hasta ahí es la clínica, chicos. ¿Ya? Como les digo, y repito, y recalco, una o exagerando dos técnicas, por favor. Después no me digan, doctor, es malo, doctor, no nos quiere dar sillón, no me digan nada de eso. Les estoy siendo claro desde ya para que no haya quejas posteriores. Yesenia, ¿qué vamos a hacer de la biología? Yesenia está en otra clase, por lo visto, en otra cosa. Ya. Bueno, chicos, tengan una bonita tarde, sean felices, cuídense, vayan a disfrutar de la lluvia, creo que sigue lloviendo. Y nos vemos el día, bueno, sí, el día viernes con todos en el examen. Cuídense. Chao.